En la casa vivo con... Es una casa familiar, viven bastantes de mis parientes. Entonces, en el núcleo aquí del tercer piso, estamos mi abuelita, mi señor padre, yo y mi hermano, que ahora está en el ejército glorioso de nuestra patria. Mi papá tiene un almacén de bicicletas, taller y almacén de bicicletas, pues mecánico de bicicletas. Trabaja duro, le toca duro. Le gusta, a pesar de que se mata harto. Me desempeño como profesor de capoeira. Yo nací para ser profesor, nací para educar. Más hacia la hora de la noche tengo que viajar hasta el otro lado del mundo, Chapinero en Bogotá, y estar a cargo de una escuela de donde vengo y en donde yo aprendí. Recuerden participar en el vitrinazo olímpico. María Fernanda Campos, nuestra ministra de Educación, nos atiende a esta hora. Ministra, desde hace varios días se conoce la intención de paro de los estudiantes a nivel nacional si el gobierno no retira completamente este proyecto de ley de la educación. La respuesta que han dado ustedes es cuál específicamente. ¿Qué les han dicho ustedes a los estudiantes? Nosotros le hemos dicho a los estudiantes, a los docentes, a los rectores y a todo el país y sobre todo a los padres de familia que no vamos a retirar la reforma a la educación superior. Entre todos unidos vamos a lograr tumbar esa ley. Casi todo el año 2011 ha transcurrido en Colombia con miles de jóvenes volcados a las calles de las principales ciudades del país. Las protestas estudiantiles se multiplicaron a partir del mes de octubre, luego de que el gobierno radicó ante el legislativo una reforma a la educación que, según los universitarios, acabará con lo poco que queda de educación pública y abrirá el camino a la privatización de todo el aparato educativo del nivel superior. El movimiento estudiantil en su conjunto, digamos, venía de recibir muchos golpes, de recibir una fuerte estigmatización, digamos, de toda la finalización del periodo Uribe, donde se planteaba la necesidad de construir redes de informantes al interior de las universidades. En el año 2008 hay toda una arremetida, tanto legal como ilegal, ¿sí?, hacia el movimiento estudiantil, compañeros asesinados, compañeros que tienen que exiliarse, compañeros que son detenidos. Los estudiantes no solo resistieron a la arremetida legal e ilegal del gobierno de Álvaro Uribe, sino que a finales del 2010 ya acumulaban un importante nivel organizativo que decidieron poner a prueba comenzando en 2011. En abril se hace una gran movilización, sí, a nivel nacional. En esa movilización no solamente participaron los estudiantes, participaron sindicatos de trabajadores, participaron sindicatos, digamos, agrarios, y la movilización, digamos, estuvo básicamente motivada por el rechazo al Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Juan Manuel Santos. Entonces confluye el rechazo al Plan Nacional de Desarrollo y además el rechazo a la reforma a la educación superior, que en ese momento, en un artículo específico, incluía la existencia de universidades con ánimo de lucro. Después de la movilización del 7 de abril, lo que se empieza a hacer por universidades es dar el debate sobre la reforma a la educación superior. ¿Qué es lo que nos propone el gobierno nacional? Universidades con ánimo de lucro, un espíritu privatizador, ¿sí? La educación no como derecho, sino como un servicio por el cual hay que pagar. Entonces, durante lo que restó de ese semestre, se hace el estudio del proyecto en diversos escenarios en las universidades, con foros, con asambleas, y se realizan, digamos, campañas como de agitación sobre los puntos más graves del proyecto de ley, y eso hizo que durante el final del semestre pasado, del primer semestre de 2011, se generara ya un ambiente en las universidades, primero de rechazo y segundo de preparación para una gran movilización. Los estudiantes pudimos avanzar en un análisis respecto al proyecto de ley que planteaba el gobierno de Santos. Nos opusimos, ¿por qué? Porque en primer lugar coloca la educación al servicio total de la empresa privada. Por otro lado, el hecho de que la universidad se someta a la autofinanciación, al aumento de sus recursos propios,
al recorte del bienestar universitario y a la producción intelectual al servicio del capital privado, hace que la universidad mantenga de todas maneras un fin con ánimo de lucro. De las 280 instituciones de educación superior que menciona el Ministerio de Educación Nacional que existen, el 80% son privadas y solamente el 20% son públicas. De ese 20%, que son 32 universidades públicas, reciben dinero del Estado, pero también reciben dinero de privados o funcionan a partir de la generación de recursos propios. Casos como el de la Nacional, el 51% de los recursos son del Estado, el 49% es generado a partir de recursos propios. El gobierno fácilmente destina por soldado la suma de 18 millones y que al estudiante, un estudiante universitario simplemente le aporta 3.500.000. Creo que ahí se evidencia claramente la lógica con la que funciona este Estado. En medio del clima de efervescencia reinante en los centros de educación superior, la Federación de Estudiantes Universitarios emprendió la organización de su tercer Congreso Nacional. Ese congreso duró 3 días, pero la preparación en realidad duró meses. Casi todo el año duró esa preparación. Participaron cerca de 3.500 estudiantes de todo el país. Me parece que es una unión muy bonita, porque todos están pensando por todos. Están pensando por los pelados que ahorita están en bachillerato y quieren salir a una universidad, que es injusto que las privaticen porque no se tiene cómo pagar. Y pues es una buena unión, y ojalá muchos lo hicieran. Y me da vuelta. Y me levanto. Y sigo saltando. He intentado entrar a la universidad. Ya este año es la 5ª vez y no lo he logrado. ¿Qué experimentas tú cada vez que no logras pasar a la universidad? Pues un poco de depresión, desilusión, desesperación y nuevamente ilusión. Intentar volver a pasar. Le damos la bienvenida a los más de 2.000 estudiantes en el tercer congreso de la Federación de Estudiantes Universitarios de Colombia. ¡Que viva el movimiento estudiantil! Una universidad pública no se puede llamar pública aquí en Colombia cuando uno tiene que pagar por una matrícula que supera el valor de un salario mínimo. Entonces eso es imposible. Entonces tiene que ver con respecto a lo que se está haciendo acá, porque ellos están intentando conformar una unidad. Eso es lo importante de este tipo de congresos. Me parece importantísimo y eso obviamente va a tocar mi caso y el caso de muchos colombianos que no han podido ingresar a la universidad. No tenemos ninguna duda de que el tercer congreso de la FEU fue y va a ser un evento que pase a la historia del movimiento estudiantil universitario y un evento que realmente posicionó lo que nosotros queríamos que se posicionara, y es esa idea de por una educación para la segunda y definitiva independencia. ¡Viva Colombia, libre y soberana! ¡Viva! Y un saludo muy especial para el compañero dirigente estudiantil del movimiento estudiantil chileno, Paul Flor. Muchísimas gracias. Existen bastantes organizaciones que hoy día están planteando una transformación de la educación pública. La educación pública entendiéndose primero como un derecho, pero también como una educación pública que hoy día nos sirva al desarrollo de nuestro pueblo. Desarrollo social, político y cultural. Solidarizamos con los compañeros colombianos de la gran transformación que van a hacer. En el Congreso ya todos los militantes de la FEU sabíamos que se venía un gran paro nacional universitario y las tareas que surgen a partir del Congreso son en función de eso. ¿Cómo ve América Latina? Creo que es un desarrollo regional excepcional. Un tema que es por lo menos preocupante. Los que son refugiados muy poco van a tener un permiso, una tarjeta de residencia. Un espacio para el diálogo de diversas personalidades de habla hispana. América Latina, de México hacia Tierra del Fuego. Creo que los países latinoamericanos y del Caribe nos vamos a beneficiar. ¿En qué porcentaje de éxito están logrando? La vida, a pesar de los trancazos,
y de la caída. Es hermoso vivirla al tope. Conozca en 30 minutos los temas más relevantes que tienen incidencia para nuestro continente. Los invitamos a que nos acompañen en un nuevo programa. Jorge Gestoso, todos los miércoles, solo por Telesur. La gira latina de MP3 recorre la influencia ideológica de Nelson Mandela a través de todas las notas musicales de Sudáfrica. Cualquiera que nombre a este país enseguida citará al gran Nelson Mandela o Tata Madiba, como le dicen muchos allá con cariño de nietos e hijos. MP3, gira latina, Sudáfrica, Nelson Mandela, este sábado, solo por Telesur. La reforma a la educación superior anunciada por el gobierno y el acumulado de experiencias organizativas de todo tipo dieron partida de nacimiento a la Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE, experiencia unitaria inédita en la historia de Colombia. Esa primera reunión de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil en la Universidad Distrital de acá de Bogotá fue muy importante. ¿Por qué? Porque se traza como objetivo tumbar el proyecto de ley. No solamente tenemos que tumbar el proyecto de ley, aparte de tumbar el proyecto de ley tenemos que presentar una propuesta alternativa nuestra, propia. Los ejes del programa son, primero, la financiación total de la universidad por parte del Estado. Segundo, la educación digna o de calidad, que tiene que ver con el tema de la contratación profesoral, la infraestructura de las universidades y todo este tipo de condiciones que hacen que los espacios académicos realmente garanticen una formación íntegra de los estudiantes de la universidad pública. El tercer punto, que tiene que ver con la autonomía universitaria, como esa herramienta que tienen las instituciones de educación superior para poder autorregularse y autodeterminarse. El cuarto punto, que tiene que ver con las garantías de participación y democracia dentro de la universidad, ya que los órganos de dirección de las universidades en su mayoría pasan por encima de la voz de los estudiantes, de los profesores y los trabajadores, que son los estamentos que conforman en realidad la universidad. El quinto punto habla de las garantías del bienestar universitario, o sea, de unas condiciones dignas para que los estudiantes puedan ingresar y permanecer en la universidad hasta conseguir su título. Y el sexto punto, que es con la relación que tiene la universidad y la sociedad. En este punto hemos recalcado mucho porque va muy de la mano con lo que son los fines misionales de la universidad. La universidad se debe a la sociedad y por tanto la producción intelectual que en ella se genere debe ser para eliminar la pobreza, eliminar la desigualdad social, para poder garantizar a la sociedad colombiana un progreso y un futuro seguro. Este programa mínimo, así como la masiva presencia de los estudiantes en las calles, son fruto de un largo y complejo proceso de organización y unidad de los estudiantes. Vota. Pues mira, tenés que entregar un documento de identidad donde certifique que vos sos estudiante. Son 4 preguntas sobre el proceso de la reforma a la ley 30. Pase, compañero, todo bien. La primer jornada importantísima después de la radicación del proyecto de ley, es la Gran Consulta Nacional Universitaria. Más de 80.000 estudiantes participaron de la consulta a nivel nacional. Sin duda alguna fue una consulta contundente. El movimiento estudiantil es hegemónicamente de izquierda, hay que decirlo. Y sus expresiones en particular tienen unas fuerzas de acuerdo también a los debates propios de la izquierda política en Colombia. Es uno de esos espacios donde, digamos, las ideas de libertad, las ideas de justicia social son preponderantes. El compañero, un estudiante de tercer semestre de medicina, no era ningún encapuchado, él estaba con su cara destapada, íbamos al lado. A nosotros, de verdad nos parece, y perdónenme lo que va a decir, que al compañero lo mataron, que al compañero ahí lo asesinaron.
Mucha gente no puede creer que en Colombia asesinen estudiantes. El movimiento estudiantil colombiano, la verdad es que se parte toda la izquierda. Sí. Y cuando digo toda, es toda la izquierda. Infortunadamente, tenemos grupos, o bien sea al margen de la ley, o políticos, que infiltran en las filas de los jóvenes y entonces tergiversan la marcha estudiantil. No hay infiltración. Hay estudiantes que están de acuerdo con ciertas ideas y con tendencias políticas y pelean por una universidad diferente y están en el marco de ese debate. El movimiento estudiantil colombiano tiene una rica historia de batallas memorables, como la de mediados de los 50 contra la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, la movilización de los años 60 alrededor del sacerdote Camilo Torres y las luchas de los 70 que se extendieron durante meses por todo el territorio nacional. Hay otro hito importante que es el 71. Allí lo que ocurre es que viene pues gestándose todo, ya una lucha estudiantil pues como por motivos básicamente políticos y educativos, democracia, contra el Frente Nacional, pero también pues con una dimensión muy nacionalista o antiimperialista. Y bueno, se reclama también pues una universidad que sea rigurosa, que aporte, digamos, conocimiento, pero que también esté abierta a las capas pues menos favorecidas. Se dice que se va a construir el paro y se construye a partir de la discusión y el debate con la comunidad universitaria. O sea, leyendo el proyecto de reforma de ley, criticándolo y anteponiéndole la propuesta. Esa fue la manera, digamos, para construir el paro universitario. Nuestros sueños no se venden, nuestros sueños se pierden. Hay que ver las vueltas que da, con un pueblo que camina para adelante y un gobierno que camina para adelante. Soy estudiante, una vez más. Soy estudiante, únase al motor. Su hijo es estudiante y usted Resistencia, 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 resistencia. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Vamos de nuevo, pero no puede parar. Aquí vamos de nuevo, otra vez a vacilar, ay, ay. Aquí vamos otra vez, aquí vamos y qué bueno es el estudiante de verdad. Gracias. Un abrazo, un abrazo. La MANE tuvo la capacidad de orientar una jornada de movilización nacional cada semana. O sea, todas las semanas había una marcha en todo el país, o un abrazatón en todo el país, o un abrazatón en todo el país, o cualquier movilización a nivel nacional. El gobierno nacional decía, con paro o sin paro, el proyecto de ley se mantiene. Vamos a sacarla adelante y esa reforma se va a volver ley de la República. Entonces, cuando el presidente Santos se va dando cuenta que no le va a quedar tan fácil, entonces ahí sí dice, bueno, vean muchachos, yo me comprometo a retirar el proyecto de ley, ¿sí?, si ustedes levantan el paro. Entre el Congreso y el Gobierno estamos dispuestos a retirar el proyecto y a iniciar un diálogo constructivo, un diálogo democrático, siempre y cuando vuelvan los estudiantes a clase. Nosotros no comemos mucho de eso, la verdad, por el momento, ¿sí? Porque esa cuestión de la palabra empeñada y en Colombia nos tienen con la palabra empeñada desde hace 200 años, ¿sí? Y la situación va de mal en peor. Entonces, en realidad, nosotros dimos, no,
hasta que no retiren el proyecto de ley efectivamente, nosotros no accedemos a levantar el paro nacional universitario. Ya retiraron el proyecto, ahora nosotros ¿a qué nos vamos a dedicar? A construir nuestra propuesta de educación que le vamos a presentar al país. Entonces ahora lo que resta decir es, vamos a ver ahora quién le incumple a la sociedad colombiana. Nosotros cumplimos con nuestra palabra, ¿sí? Vamos a ver si el gobierno nacional cumple con la suya. Prohibieron ir a la escuela. Bajo la lógica de mercado, la educación es uno de los mejores negocios del mundo. Todo el mundo necesita educación. Porque los recursos públicos nunca serán suficientes. Creemos, aparte de todo, que es un movimiento estudiantil heroico, por sobre todas las cosas. Es un movimiento estudiantil que conjunto con el chileno y el puertorriqueño, de alguna manera, hoy por hoy son los movimientos que están en una encrucijada más dura. Si voy para allá, no se puede porque no hay plata. Si voy para allá, no se puede porque no hay educación. Si voy para allá, no se puede porque no hay nada en este país. Y sabemos que cuando los estudiantes protestan, cualquier cosa puede pasar y muy posiblemente el magisterio se entusiasme, el resto del sector trabajador, y podemos estar a puertas en Colombia de una gran movilización. Prohibido el opinar, prohibieron la inteligencia con un decreto especial. Si tú no usas la cabeza, otro por ti la va. Toda persona tiene derecho a la educación. Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que cumple una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a todos los bienes y valores de la cultura. Artículo 67 de la Constitución Nacional. En 1990, el 85% del presupuesto de las universidades públicas lo asumía el Estado. En 2008, solo el 49%. En el 2009, Colombia invirtió en gasto militar El 3,7% del Producto Interno Bruto. En educación 0,69%. En 1993, por cada estudiante, el gobierno nacional aportaba 5.700.000. En el año 2008 aportó 3.700.000 pesos. 3.700.000. El Estado colombiano anualmente gasta en un soldado 18 millones de pesos. En un interno de cárcel 13.500.000. y en un estudiante 3.515.000 pesos. La financiación de la universidad pública debe ser una obligación del Estado. De la excelencia de la educación universitaria y la investigación que ella propicia depende el futuro del país. La construcción de una sociedad más solidaria y democrática depende de la educación. La naturaleza pública de la universidad hace que la nación pueda usufructuar los productos del conocimiento y ser más competitiva como sociedad en el contexto mundial. La educación de excelencia solo es posible si el Estado asume seriamente su financiación, entendiendo que al igual que la salud, es un derecho fundamental. Una fuerte inversión en educación pública no solo propicia el crecimiento económico, sino la construcción de sociedades más igualitarias y más democráticas. La privatización de la educación convierte automáticamente a las universidades en empresas comerciales, por tanto obedecen a una lógica mercantil. La ciencia y la innovación no pueden depender del ciclo de la economía. Cuando se vincula el valor de la matrícula a los costos y el monto de los créditos educativos, se condiciona la capacidad de pago de los individuos, se genera una gran inequidad. El modelo de financiación propuesto en la actual reforma no permitirá alcanzar la calidad y cobertura que el país requiere. La educación es un derecho, no una mercancía. La educación no es un servicio, tampoco un privilegio. Es un derecho fundamental. La autonomía, la calidad, la democracia, la cobertura se garantizan con financiación estatal adecuada. La nación necesita una reforma a la educación, pero que sea de verdad incluyente y democrática. Y los maestros y los estudiantes y los trabajadores de la universidad pública y de la universidad privada, que también los ha apoyado, no pueden dejar esta lucha hasta que no se resuelva el problema de una financiación hacia el futuro pública, como lo impone la Constitución de la educación superior, es decir, de la universidad pública, que la quieren acabar, pero no van a poder.